Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bendiciones para cada uno de ustedes, chicos, hermanos, o cualquier persona que estás viendo este video. Gracias por tomarte el tiempo por verlo. Esperamos Ujú. que sea de bendición. Y bueno, nuestro tema del día de hoy es una cuestión, es una pregunta que queremos que se hagan, que en algún momento a lo mejor se lo han hecho, o si no, pues hoy es el día, ¿verdad? De decir, ¿realmente soy salvo? Ujú, ujú. Estoy seguro de que si hoy mi corazón dejara de latir, estaría con Dios. ¿A dónde iría? Porque lo que es una verdad es que somos eternos, o sea, vamos a tener una eternidad, ya sea con Dios o sin Dios. Entonces, ¿realmente soy salvo? Así es. Una pregunta muy, muy importante, una vez más, muchachos, que debemos de hacernos, no solamente ustedes como jóvenes, sino cualquiera de nosotros, aún como adultos, que la Biblia nos manda a que examinemos nuestra vida a ver si verdaderamente estamos en la fe, si verdaderamente hemos creído y si verdaderamente somos salvos, si verdaderamente somos o no somos hijos de Dios. Y Así cuando la es. Biblia nos llama a examinarlo, muchachos, es porque no, nos debemos de fijar en algo más profundo, no cosas superficiales. Ujú. Porque algunos pueden decir, no, yo creo que sí soy salvo porque voy a la iglesia. El hecho de que tú vivas en la iglesia no te hace un hijo de Dios, así como el hecho de que vivas en un garage no te convierte en un carro. Entonces, a lo mejor alguno puede decir, no, pues es que yo danzo, no, pues es que yo canto, es Yo que yo toco. toco. Nada de esas cosas que hacemos porque la salvación no es por nuestras obras. Entonces, debemos de examinarnos para saber si verdaderamente qué hay en lo profundo de nuestro corazón, muchachos. ¿Qué son realmente mis deseos? ¿Verdaderamente amo a Dios? ¿Verdaderamente lo busco? ¿Lo que hago? ¿Por qué lo hago? Así es. Y si mi corazón deja de latir hoy, estoy segura que me voy a ir con Él. Ujú, O sea, ¿cómo puedo estar segura realmente si soy salvo o no? Y ujú. bueno, pues vamos a empezar primero con una mala noticia, que a lo mejor ya la sabes, pero si no, hoy queremos dejártela saber. Y no solamente, y no es por asustarte, ni por asustar a nadie, pero sí queremos que o sea, que reconozcamos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra condición Ujú. sin Dios? Así es. Y hay una muy buena noticia y que es la más importante y la más maravillosa, que como hijos de Dios y como persona en sí, es para todos esa buena noticia. Pero cuál es esa mala noticia que como humanos tenemos Ujú. que Sí, luchar, que algo que lidiar? definitivamente, muchachos, ustedes ya han escuchado, pero el apóstol Pablo decía, a mí no me molesta repetirles las mismas cosas y a ustedes les es de provecho. Entonces, algo que ustedes ya han escuchado es que nosotros ya nacimos siendo pecadores. Nosotros, desde el momento en que nacemos, ya venimos con una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa que, como lo hemos visto en otras ocasiones, podemos verlo aún en un bebé que todavía ni siquiera habla, que cuando lo ponen junto con otro bebé a jugar, todavía ni siquiera hablan y ya se están peleando por un juguete y dicen mío, mío. Se Entonces, muerden, sí, se pelean. ¿Y quién se los pelean. enseña a hacer eso? Nadie. Es porque ya traemos esa naturaleza pecaminosa dentro de nosotros Sí. y lamentablemente eso es algo que ya nos hacen hacer separados de De la Dios. gloria de Dios, Así de esa es. salvación. Y que una vez que comenzamos precisamente a la edad que ustedes tienen, muchachos, que ustedes ya tienen conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, Es muy ya importante. es muy importante realmente que podamos decir, ¿estoy seguro o no de mi salvación? Así es, y bueno, esa condición de la que está hablando, ¿verdad? Que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo podemos ver en Efesios 2:13, donde dice que estábamos muertos, Ujú. muertos en nuestros delitos y pecados y separados de Dios, según Romanos 3:33, donde dice que estamos separados. Por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios. Así es. Entonces, realmente la maldad está en nosotros, no está en nuestro alrededor. Nosotros como padres pecadores Ujú. vamos a engendrar y vamos a tener hijos pecadores. La salvación no se hereda. Así La es. salvación es personal. No porque tus papás vayan a la iglesia quiere decir que tú vas a ir un día al cielo. Ujú. No, eso es personal. Así es. Así es, cada uno de nosotros debemos de asegurarnos
que tenemos esa relación personal con Cristo. Así es. Y dice también la palabra en Romanos 3:11, dice, no hay quien busque a Dios. En realidad nuestra condición es esa. En realidad la gente allá afuera y la mayoría de nosotros también en algún tiempo no buscábamos a Dios. No estábamos buscando ni a Dios, ni mucho menos hacer la voluntad de Dios, ni lo que Dios nos dijera hacer. Entonces esa era nuestra condición. Nadie busca a Dios. No hay ni aún uno que sea justo ni bueno. Entonces, ¿qué dice también en Juan 8:39? Primeramente habíamos dicho que estamos ¿qué? Muertos, separados. Bueno, pues ahora, número 3, somos esclavos. Cuando estamos sin Dios, nos dice la palabra en Juan 8:39, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Cuando una persona es esclava en lo natural, por ejemplo, cuando aquí en este país hubo esclavitud y no sabemos si a lo mejor en otros países, ellos no pueden decir no a su amo, ellos tienen que obedecer, son esclavos y aparentemente la humanidad piensa que son libres de hacer lo que ellos quieren, sin tomar en cuenta a Dios, pero en realidad la palabra de Dios nos dice que somos esclavos de ese pecado. No podemos decirle que no. Estamos atados y estamos en esclavitud total a que tu amo es eso, el pecado. Somos esclavos del pecado. Así es. Esa es la condición de alguien que no ha venido al Señor, muchachos. Alguien que todavía no ha sido salvo es una persona que es esclava. Sí, precisamente de las evidencias de que alguien ha venido al verdadero conocimiento de Dios, y al verdadero arrepentimiento es que tú ya no eres esclavo. Si ustedes se fijan, precisamente cuando el Señor Jesús, lo primero que hizo con su pueblo Israel, no fue bendecirlo cuando estaba en esclavitud. Antes de bendecirlo, tuvo que sacarlo de Egipto. Antes de bendecirlo, los israelitas tenían que dejar de ser esclavos. Antes de servirle, entonces, aún antes de servirle a Dios, tenían que dejar de ser esclavos, muchachos. Entonces, esa es una de las evidencias de que una persona que realmente no ha conocido al Señor es una persona que sigue esclavo a un pecado. Si tú sigues diciendo, es que yo no puedo dejar esto, es que este pecado, es que yo no puedo, es porque tú todavía, puede ser que todavía eres esclavo de ese pecado, porque como ya lo mencionó Lili, un esclavo no puede decirle no a su amo. Entonces, si en este caso tú estás esclavizado ya sea en la pornografía, ya sea en los vicios, en cualquier cosa que no le puedes decir que no, eso quiere decir que tú todavía eres esclavo. Y la palabra dice que los que vienen a Cristo son verdaderamente libres. Entonces, si tú todavía estás en un pecado en el que no has podido, quiere decir que es muy probable que tú todavía no has sido libre. Realmente no has tenido ese encuentro verdadero con Dios. Y lamentablemente esa mala noticia es que todavía, joven, tú todavía vas de camino al infierno, aunque estés tocando un instrumento en la música, aunque estés danzando, aunque estés haciendo lo que estés haciendo, si tú todavía eres esclavo del pecado, quiere decir que tú todavía no has sido libre. Todavía vamos de camino al infierno. Así es. Así es. Y seguimos en este cuerpo que tiende, ¿verdad?, a pecar y que vamos a caer. Pero una cosa es practicar el pecado, tener un estilo de vida en pecado y siendo esclavo, como dijimos, sin poder decir no. Y otra que dices, Señor, perdóname, realmente reconozco y realmente quiero hacer tu voluntad. Así es. Bueno, como número 4, habíamos dicho que estamos separados, estamos muertos, somos esclavos, pero también nos dice que somos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios cuando esa es nuestra condición y la condición de todo ser humano. En Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La mente puesta en la carne es la mente puesta en la carne es muerte. Entonces realmente dice que no queremos aún ni hacer la voluntad de Dios cuando estamos siendo enemigos de Dios. Y dice que somos enemigos de Dios, imagínense. O sea, realmente, ¿quién quiere ser enemigo de Dios?
O sea, sabemos que tenemos un enemigo, pero aún Satanás, aún el enemigo de nuestras almas, sí es poderoso. Y no vamos a subestimar su poder, porque se le ha dado un poder, sí, sí tiene poder, pero nunca más que Dios. Nunca. Aún Él no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Entonces, imagínense ser enemigos de Dios. ¿Quién nos va a poder salvar de Él? Entonces, realmente dice que somos enemigos de Dios. Así es. Así es, son demasiadas desventajas y demasiados problemas los que tiene una persona que aún no ha venido al conocimiento del Señor. Como ya decía, no solamente no pueden, sino que no quieren. O no solamente no quieren someterse a Dios, sino que realmente no puedes. Ahí está otra de las evidencias. No solamente es que no quieras dejar ese pecado, es que aunque quieras dejarlo, no puedes dejarlo. Entonces eso es una de las evidencias de que muy probablemente todavía no hemos venido al conocimiento, entre otras muchas otras consecuencias de las personas que no están en Cristo. Es que dice Efesios que estamos separados estamos sin Cristo. Una persona que está muerta en sus delitos y pecados está sin Cristo. ¿Qué significa estar sin Cristo? Que no tenemos ninguna de las promesas que el Evangelio nos promete en Cristo. O sea, si tú estás sin Cristo, todavía estás sin salvación. Todavía estás sin esperanza. Tú no tienes esperanza para el día de tu muerte todavía, joven, si tú no estás en Cristo. Si tú no estás en Cristo, dice la palabra también que estamos separados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que en lo normal o en lo secular, un ciudadano tiene ciertos privilegios. Por ejemplo, en este país y en cualquier otro lugar, si tú eres ciudadano de los Estados Unidos, tú tienes ciertos privilegios que te da este país, como por decir muchas veces la medicina, los medicamentos, los tratamientos, el que puedas comprar una casa, el que puedas hacer ciertos trámites, el que puedas buscar trabajo en cualquier lugar. Puedes salir y entrar del país. Puedes salir y entrar cuando tú quieres. Entonces son privilegios que son reservados solamente para los que son ciudadanos. Una persona que no es un ciudadano no tiene esos privilegios. De la misma manera, una persona que no es ciudadano, que no es hijo de Dios, no goza de muchos privilegios que Dios tiene para nuestras vidas. Okay. ¿Y cómo vamos a poder ser salvos? ¿Cómo ahora ya sé mi condición, verdad? El Señor nos deja ver nuestra condición sin Él y cómo estábamos en algún tiempo. Pero ¿cómo entonces puedo estar seguro de que soy salvo? Así es. Bueno, En Efesios 8, muchachos, si lo leemos, déjenme que lo busque rapidito. Efesios 8. A ver. Efesios capítulo 2, verso 8, nos dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces, esa salvación, muchachos, es algo que hemos obtenido por gracia. Y esta palabra gracia es una palabra que viene del griego que se pronuncia charis. Y el significado primario, el significado principal de esta palabra gracia es un favor o una bondad que no se puede ganar ni nos la merecemos tampoco. Entonces, fíjense, para empezar, la salvación es algo que no nos podemos ganar, pero también que no nos la merecemos. Y también nos dice que es un don de Dios. Y esta palabra don también es otra palabra que se escribe doron, que significa un regalo o un presente. Entonces, véanlo de esta manera, muchachos. Imagínense que ustedes algún día o sus papás resulta que no tienen dinero. No tienen dinero para pagar la renta, no tienen dinero para comprar comida, no tienen dinero para nada. Entonces, un día ustedes van con un amigo o con una persona y les platican a ustedes su situación y esta persona les dice: ¿sabes qué? Yo te quiero dar un cheque por mucho dinero. Y ustedes dicen: no, ¿sabes qué? Antes de que me des ese cheque, voy y limpio tu casa, lavo tu carro, te corto el césped, voy y baño tu perro, lo saco a pasear,
voy y hago todos tus quehaceres y luego vienes y le dices, ahora sí, ya puedes darme el cheque. Y él te va a decir, no, es que esto ya no es un regalo, esto ya te lo ganaste. Es un pago. Y porque tú hiciste cosas que yo nunca te pedí que hicieras. Yo te lo estaba regalando. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que haber hecho? Si alguien me está regalando algo, simplemente es recibirlo, estirar la mano y decir gracias. Lo mismo es con Dios. Habla de que la salvación, muchachos, es por gracia. ¿Qué quiere decir? Dios no nos pide que hagamos esto, que hagamos lo otro, que hagamos lo otro para andar en... Entonces, para poder obtener la salvación. Entonces, por eso también volvemos a lo mismo. Que no por el hecho de que yo haga algo en la iglesia, no me voy a ganar no me garantiza ni me gano la salvación tampoco. Así es. Y también, bueno, nuestro Señor Jesús nos dice en Juan 3:3 que es necesario nacer de nuevo. Él habla con un fariseo, precisamente de lo que estamos hablando. Un fariseo era una persona que sabía la ley, era una persona que era estudiada de las leyes de Dios. Así es. Mas sin en cambio Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? Y le pregunta, ¿cómo? ¿No? Nacer, él estaba pensando en lo físico, pero esto va más allá y como decías en el principio, más profundo. ¿Y qué es nacer espiritualmente? Así es. Nacer de nuevo. Él nos dice que ahora el que nosotros vayamos a la iglesia y que sirvamos, ¿verdad? Y que tengamos este logotipo o este sign de decir soy cristiano, no, eso no es. Sino que el Señor nos dice, es necesario que nazcamos de nuevo, que seamos nacidos de nuevo. Y esto solamente lo va a hacer el Espíritu Santo. Una transformación total de esa naturaleza pecaminosa ahora a una naturaleza en Dios. Dice también en Jeremías 13:23, dice que él habla sobre que si el etíope, ¿qué quiere decir? Que si una persona, por decir los etíopes, o bueno, de piel, ¿verdad? Del tono de piel a lo mejor oscura, o que si una persona, tú te puedes cambiar, ahí dice, te puedes cambiar el tono de piel, no. De igual manera, puedes hacer lo bueno nada más porque dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, no. Realmente aquí se necesita esa obra del Espíritu Santo que no solamente es ahí superficial en el corazón, sino es una cirugía a corazón abierto de decir, te voy a dar un nuevo corazón, como dice Ezequiel 11. También nos dice Ezequiel 11 del 17 al 20, que Él nos iba a dar un nuevo corazón de carne, para entonces poder guardar sus ordenanzas, para entonces poder querer hacer su voluntad, entonces querer amarlo. Él nos va a dar un nuevo corazón. De verdad que aún como padres, como personas, como jóvenes, si no estás seguro de decir, Señor, yo no estoy segura. Yo no estoy segura. Yo quiero realmente, haz esto en mí, cambia mi corazón. Reconozco que sin ti estoy en una muerte espiritual, en una eternidad, alejado de ti y con la ira de Dios. Entonces, de pedirle al Señor de verdad que nos dé un nuevo corazón. Así es, y muy importante porque si ustedes se fijan, muchachos, Nicodemo era un fariseo de fariseos, era parte de una organización que se llamaba el Sanedrín, que eran las personas más cultas, las personas que sabían más la palabra, y aún así él sabía que todavía no era salvo. Entonces, el hecho de que yo me porte bien, la misma palabra dice que nosotros hemos sido creados para buenas obras. Y que entonces si tú te portas bien, no debes de decir, qué bueno soy yo porque me porto bien. Porque precisamente para eso fuimos creados. Cuando tú te portes bien, simplemente tienes que decir, siervo inútil soy, porque he hecho lo que el Señor me pidió que hiciera. El portarnos bien, el hacer buenas obras, no es para que nosotros aún nos enaltezcamos y digamos, mira qué buena persona que soy yo. Simplemente estás haciendo lo que Dios te ha pedido que hagas. Entonces, muy importante que veamos que aún esas obras o esas cosas que podamos estar haciendo, que verdaderamente sean con la intención única de buscar al Señor, de glorificar a Dios, y no que estemos pensando que por nuestras obras buenas nos vamos a ir al cielo. O nos vamos a ganar el cielo, allá vamos a tener
nuestro espacio directo al cielo, Así es. porque intento con todas mis fuerzas portarme bien. No es así. Así es. Eso es un regalo que nadie nos merecíamos. Y también en Primera de Corintios, ¿verdad? Dice que ahora Él nos hace una nueva criatura. Pasamos de las tinieblas a la luz. Ahora ya no tenemos esa naturaleza. Ahora tenemos una naturaleza nueva. Dice que nos hace una nueva criatura. Las cosas viejas que en algún momento sin Dios llegamos a ser, están en el pasado, están atrás. Ahora dice, soy una nueva criatura. Las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esa es nuestra gran esperanza realmente, de decir, yo iba directo a una eternidad sin Dios. A un infierno, iba directo a una eternidad sin Dios. Y hacer énfasis en esto de que nuestra salvación solamente está en Cristo. Si hubiese habido alguna otra manera en que nosotros pudiéramos ser salvos, si hubiese sido posible de que nosotros fuéramos salvos por nuestras obras, Dios no hubiese enviado a su Hijo. Pero Dios sabía de que no había ninguna otra manera, ninguna otra forma en que pudiéramos ser salvos, sino por medio de Jesucristo, por medio de aceptar su sacrificio por nosotros, por medio de arrepentirnos de nuestros pecados, reconocerlos, pero también dejarlos, darles la espalda a nuestros pecados, pero no solamente darles esa espalda, sino comenzar a tener una verdadera relación con Cristo Jesús. Así es. Y sabemos que realmente necesitamos esa obra poderosa del Espíritu Santo, que solamente nos habla a través de ¿qué? A través de esto, a través de la palabra de Dios. El único que puede hacer un cambio y una transformación y una regeneración, y ese cambio de naturaleza, es por medio del Espíritu Santo y Dios en nuestros corazones. Que reconozcamos, ¿verdad? Hay un ejemplo de una señora, ¿verdad? Que tú mejor lo cuentas mejor que yo, pero de una señora que es diagnosticada con una enfermedad. Bueno, a ver, mejor te cedo la oportunidad de que lo cuentes. El punto de esto, muchachos, es que nosotros debemos de entender nuestra necesidad antes de querer la salvación. Debemos de entender primeramente que necesitamos ser salvos. Debemos de entender y pues afortunadamente o desafortunadamente, más bien afortunadamente, el único que nos puede dar luz y el que nos convence de justicia, de juicio, es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza de que verdaderamente somos pecadores y de que nos traiga ese arrepentimiento. Pero sí, precisamente el ejemplo dice que si una persona, yo vengo y le ofrezco un tratamiento contra el cáncer a una mujer, pero ella no sabe que tiene cáncer, y yo vengo y le digo, mira, te ofrezco este tratamiento, 100% funciona, 100% está comprobado que funciona, pero si ella no sabe que tiene cáncer, ella va a decir, ¿y yo para qué quiero eso? Mas sin embargo, si primero a ella le dan un diagnóstico y le dicen, sabes que tú tienes un cáncer y es terminal, pero ¿sabes qué? Esa es la mala noticia, pero buenas noticias. Yo tengo un tratamiento 100% comprobado de que te vas a salvar y yo te lo puedo dar. Esa persona va a decir, dámelo, por favor. Yo lo necesito. Yo lo necesito. Entonces, que el Espíritu Santo de verdad, muchachos jóvenes, nos dé de verdad esa luz y ese entendimiento de la necesidad tan grande que tenemos de Cristo. Que no porque mis papás estén en la iglesia yo soy salvo, que no porque yo hago esto o lo otro soy salvo, sino que verdaderamente el Espíritu tiene que darnos convicción de que hemos sido salvos, muchachos. Así es. Y bueno, vamos a leer, vamos a dejar con esta buena noticia en Romanos 5:8. La palabra de Dios nos dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es nuestro único camino al cielo, Jesucristo. Esa ira que iba a caer sobre nosotros, cayó sobre de Él en esa cruz. Esa ira de Dios mismo cayó sobre de Él, para que por medio de su sangre nosotros tuviéramos ese perdón de pecados y pudiéramos estar un día con Él y reconciliarnos y limpiarnos de toda maldad. Por ese sacrificio que Él hizo, la salvación
para nosotros es gratuita, Así pero a es. alguien le costó todo, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Así es, de verdad que el Señor nos ayude a entender eso, que nuestros pecados no simplemente fueron pasados por alto, sino que fueron castigados en Cristo. Cristo recibió el castigo que merecíamos nosotros, muchachos. Entonces, de verdad que el Señor nos ayude a qué vamos a hacer nosotros en agradecimiento para corresponder al gran amor que el Señor tuvo por nosotros. De verdad que el Señor nos ayude, muchachos. Ojalá que todos ustedes estén seguros de su salvación. Y si tal vez alguno de ustedes en este día dice, no, pues creo que yo no estoy seguro, no sé si sea salvo, pues hoy es el día, jóvenes, de que no sigamos pisoteando más la sangre de Cristo, de que no sigamos jugando más con su salvación, de que no nos sigamos aprovechando de su gracia, de decir, puedo pecar, que al fin y al cabo que Dios me perdona. Eso es jugar con la sangre de Cristo. No han Eso es entendido. menospreciar y pisotear y escupir en el sacrificio de Cristo. Entonces, no hagamos eso, jóvenes. De verdad que el Señor nos ayude. Esperamos de verdad que el Espíritu Santo y que el Señor nos ayude y que les dé revelación y entendimiento de todo esto. Y claro que si venimos verdaderamente con un corazón contrito y humillado, el Señor nos perdona. Pero también ustedes tienen que entender que el Señor no puede ser burlado. No podemos engañar a Dios y decir simplemente, que al fin y al cabo que Dios me perdona, que al fin y al cabo que Dios me perdona. Eso es jugar con la gracia y tentar a Dios y menospreciar el sacrificio de Cristo, muchachos. Entonces, de verdad que el Señor nos ayude a todos, que el Señor los bendiga. Ojalá que esto sea de bendición y de edificación para sus vidas. Sabemos que es un tema duro, un tema difícil, pero un tema definitivamente necesario para la salvación de nuestras vidas. Así es, nadie tenemos la vida comprada. Si hay alguna duda, alguna pregunta, vamos a estar aquí para ustedes. Entonces, bueno, por el Instagram, los que nos siguen en nuestra página de Salvos por Gracia, vamos a estar ahí también contestando. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión o personal, tienen nuestro número de teléfono, o vamos a dejar también a lo mejor comentarios si alguien quiere comentar o tiene alguna pregunta. Y bueno, pues que sea el Señor y su Espíritu Santo de verdad hablando en nuestras vidas y no endurezcamos nuestro corazón. Ok, chicos, que Dios les bendiga y nos estaremos viendo en el próximo video. ¿Okay? Amén. Bendiciones. Dios los bendiga.